Hola, buenos días. Vamos a continuar con la explicación de los temas de nuestra materia, ¿sí? Eh, Básicamente ya centrándonos en tecnología. Habíamos estado viendo qué era la ciencia, qué era la técnica. A partir de eso llegamos al conocimiento de la tecnología. Ya quedó comprendido, quedó entendido que tecnología no es solamente la computadora, el celular, el televisor. Esas son las nuevas tecnologías. La tecnología nace muy antiguo en la historia, cuando el ser humano empieza a desarrollar sus conocimientos, a adquirir un conocimiento científico, desarrolla actividades y habilidades con las manos para construir objetos. Cuando el ser humano comienza a identificar situaciones problemáticas, a desarrollar con su inteligencia la idea de objetos que solucionen esas situaciones problemáticas y construye los objetos que solucionan esas situaciones problemáticas, es ahí cuando empieza el desarrollo de la tecnología. Básicamente eso es la tecnología. Desarrollar una actividad para solucionar un problema. Dicho con un poco más de palabras, la tecnología nace en una necesidad, desarrolla una actividad basada en un conocimiento científico y elabora un objeto que satisface esa necesidad que dio origen a todo el proceso. Todo este proceso que algunos llaman proyecto tecnológico, que otros llaman método científico para la resolución de problemas, es lo que nos lleva al desarrollo de la tecnología. ¿Cuál es la primera etapa en este método científico? La identificación de la situación problemática. ¿Sí? Cuando identificamos una situación problemática, planteamos esa situación problemática ya justamente como un problema, identificamos la necesidad, la planteamos como un problema, hemos empezado a desarrollar este método científico. Planteada la situación problemática, pasamos a la siguiente etapa en este método científico, que es idear posibles soluciones a esa situación problemática. ¿Y por qué digo posibles soluciones? Y porque si pensamos en una sola solución y no nos da resultado para satisfacer la necesidad, seguimos teniendo el problema. Entonces, planteamos posibles soluciones de cómo podríamos solucionarlo de una u otra manera. Estas distintas maneras de posiblemente solucionar el problema son las que nos van a dar la pauta para buscar cuál es más factible para desarrollarla por nosotros, ya sea porque podamos desarrollarla económicamente, porque podamos construirla o no nosotros mismos, para ver qué herramientas podríamos utilizar para desarrollar esa posible solución y de esa manera seleccionar de las posibles soluciones la que nosotros vemos que es la más conveniente, tanto para solucionar el problema sin afectar otras situaciones o para solucionar el problema dentro de nuestra habilidad para construir, dentro de nuestra posibilidad para obtener los materiales necesarios para desarrollar o construir ese objeto tecnológico que puede llegar a solucionar nuestra situación problemática. Cuando nosotros purificamos, depuramos todas esas, esos puntos y vemos cuál es la posible solución a desarrollar, entonces pasamos a lo que sería la cuarta etapa del método científico, que es desarrollar la actividad que nosotros consideramos o construir el objeto que nosotros consideramos es el más factible para solucionar la situación problemática. Construimos ese objeto y pasamos a la quinta etapa,
La quinta etapa es donde nosotros probamos el objeto. Ponemos en práctica ese objeto, ponemos a funcionar ese objeto para ver si satisface o no la necesidad que había dado origen a este proyecto tecnológico. Si el objeto satisface nuestra necesidad, dio resultado, tenemos el objeto tecnológico que solucionó el problema. Entonces ya lo ponemos, lo presentamos, ¿sí? O sea, si era una situación que afectaba a varias personas, ese objeto se presenta a las demás personas para que las demás personas puedan hacer uso de él. Si era solamente nuestra la situación problemática, bueno, lo ponemos en práctica, lo ponemos en funcionamiento. Ahora, esa sería la sexta etapa. Ahora, ¿qué pasa si cuando nosotros en la quinta etapa lo probamos y no satisfizo nuestra necesidad? Ahí vendría una retroalimentación del método científico, por así llamarlo. O sea, sería regresar a la etapa 3, donde teníamos las posibles soluciones, y buscar en las otras posibles soluciones algo que mejore el objeto que habíamos construido para de esa manera obtener la solución a nuestra situación problemática. Si ese objeto satisface nuestra necesidad, entonces finalmente lo ponemos en práctica. Esas serían las etapas básicas para el desarrollo del método científico, que es el método científico para la resolución de problemas, ¿sí? Que sería lo que hablábamos al principio, el proyecto tecnológico. Esos son básicamente los pasos para el desarrollo